Ahora, diseñar la información del modelo BIM, vamos a llamar a esta etapa la etapa de desarrollo BIM. Esta etapa de desarrollo BIM se les va a impartir o se les va a enseñar con dos modelos. Esta es una representación del modelo que vamos a usar, que es un modelo de oficina técnica de obra, es un modelo para proyectos de oficina. Específicamente es un modelo de un gobierno regional público en el cual hemos realizado hasta la instancia de ejecución un proceso de compatibilización. Ahora, en este modelo nosotros vamos a impartir la etapa de desarrollo BIM. Otro modelo que vamos a usar para esta etapa de desarrollo BIM viene a ser este proyecto que está aquí. Este es un proyecto hospitalario. ¿Ya? En un momento vamos a ver parte de los modelos, vamos a explicar ciertas características del modelo. Por ahora es una presentación inicial. Mediante estos dos tipos de proyectos, nosotros vamos a explicarles el tema del desarrollo. A ver, primero, proyectos de desarrollo. Los proyectos de desarrollo que he hecho mención son un proyecto hospitalario pequeño y un proyecto ya no tan pequeño, un poco más grande, es un módulo del proyecto que viene a ser un proyecto de oficina. Ambos son proyectos públicos. Vamos a proporcionar modelos de desarrollo. De todo el proyecto vamos a seleccionar, por ejemplo, de todos los elementos que se han modelado, todos los archivos locales, vamos a seleccionar un grupo de elementos. Ahora, estos modelos iniciales son elementos que ustedes van a tener para poder darle ciertas características y funcionalidades a estos modelos. Explico algo que es muy importante que comprendan, que es la etapa de desarrollo BIM. La etapa de desarrollo BIM es aquella etapa en la cual las empresas deberían, porque no lo realizan en general, deberían prepararse para poder ejecutar un proyecto con la metodología BIM. Y la preparación de las empresas para participar en un proyecto BIM es a diferente tipo de niveles. Hay niveles de implementación, coordinación, gestión de todos los procesos de la metodología y luego están los procesos y los niveles en el cual hay que desarrollar un grupo de herramientas de modelado, gestión y coordinación de proyecto BIM. Ahora, de toda esta etapa de desarrollo, nosotros nos vamos a encargar de poder desarrollar estas herramientas de modelado, coordinación y gestión del modelo BIM. Entonces, estos elementos que se les proporciona como parte de los modelos, estos elementos ustedes los van a usar para poder dar ciertas características tanto a estos archivos para crear estos modelos para las interacciones. Por ejemplo, vamos a usar estos modelos para crear eh, una etapa o una interacción de liberación de la cimentación sistemas enterrados. Luego también vamos a usar este mismo modelo para poder hacer un análisis de la liberación de vanos y de confinamiento. De la misma manera vamos a usar de uno de los niveles, ¿no? Acá tenemos un proyecto de 8 niveles con un sótano, eh, vamos a escoger un nivel y todas las especialidades del nivel, que es el nivel número 1, que es el nivel más completo del proyecto, y vamos a hacer un análisis de este nivel, de la liberación de las instalaciones en pisos, muros y techos, y la liberación de las instalaciones de cielo raso. Por cierto, en la interacción anterior, no solamente liberación de pisos, muros y techos, sino también en la liberación de acabados y sus instalaciones en pisos, muros y techos. ¿De qué manera vamos a hacer este proceso de interacción? ¿O de qué manera vamos nosotros a desarrollar este modelo BIM? Vamos a desarrollar creando un grupo de herramientas de modelado y gestión del mismo modelo. Y esto es el aspecto importante que quiero que comprendan. Bien, a ver, para que quede claro, siempre me gusta que quede claro las partes que trato de que se expliquen. ¿Qué es lo que tenemos hasta este momento? Tenemos un proceso de trabajo, tenemos las interacciones, en las interacciones en el cual nosotros podemos dar soporte de de la metodología y el modelo BIM, vamos a realizar mediante un caso práctico, ¿no?
mediante dos casos prácticos en este caso. El caso práctico en el cual es un proyecto hospitalario pequeño, ¿ya? Horizontal, y es un proyecto de oficinas vertical. Vamos a brindarles unos módulos, tanto del proyecto de hospitalario como el proyecto de oficinas, y ustedes se van a encargar de desarrollar las interacciones. ¿Por qué este tipo de formación inicial? Porque esto va a ser la ruta de aprendizaje inicial que vamos a desarrollar. Es la forma en la cual uno puede aprender a coordinar, como uno puede aprender a modelar. Primero, ciertamente, para que ustedes creen las herramientas de modelado, de coordinación y gestión para estas etapas, van a requerir el conocimiento y la familiaridad del programa. Hay formas o niveles en el cual uno va a hacer un proceso formativo, a nivel de un proceso de modelamiento continuo del proyecto y la experiencia misma, como también el dominio de la misma herramienta. Lo que buscamos en esta etapa es generar una primera familiaridad y un dominio de la herramienta. Se entiende que para el caso de modeladores va a ser un proceso más simple que para el caso de coordinadores. Para el caso de coordinadores, son profesionales que se entiende que ya saben o tienen un conocimiento de modelamiento. Entonces, este proceso de desarrollar las herramientas de modelado, gestión y coordinación, para estos profesionales es simple o es más fácil, se podría decir de esa manera. ¿Ya? Entonces, comprendiendo que eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿cuáles son las herramientas de modelado, coordinación y gestión que vamos a desarrollar? Y les voy a empezar a explicar. Por ejemplo, aquí en esta parte, y empieza. ¿Cuáles son estas herramientas? Lo voy a listar y les voy a explicar brevemente. Plantillas. Tenemos que desarrollar plantillas, que son herramientas para el modelado y la gestión de proyectos. Tenemos que crear parámetros, tenemos que crear matriz de modelado, tenemos que integrar al modelo antes del proceso de modelamiento de las familias, tenemos que referenciar el proyecto y tenemos que desarrollar un grupo de criterios de modelado y la gestión de los vínculos y la matriz de modelado también. Bien, estos son un grupo de herramientas que nosotros debemos desarrollar. Para poder explicarles cómo integrar estas herramientas, tengo un ejemplo. Así les voy a ir presentando las herramientas que se van a desarrollar. Por ejemplo, este es un pequeño módulo del proyecto hospitalario que les he presentado. Ahora, lo que ustedes tienen que realizar en una etapa formativa o una etapa inicial es poder desarrollar las herramientas de modelado y de coordinación. ¿Cuáles son estas herramientas de modelamiento y coordinación? Les explico, o les presento, ¿no? Porque ya lo he listado. Primero, vamos a tener un grupo de vistas. Este grupo de vistas son vistas para el modelado del proyecto. Por ejemplo, este es un archivo local de arquitectura. Este archivo local de arquitectura tiene elementos que son elementos para su propio modelado y gestión, como por ejemplo las plantillas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos para el modelado de muros. Entonces tenemos una vista, vamos a la vista 2D, la vista de planta para el modelado de muros. Entonces, esta es una vista limpia en el cual el proceso de modelamiento de muros es más simple, más práctico. Ahora, dentro de las herramientas de modelado, para los que todavía no se familiarizan con el programa, voy a explicar lo siguiente. Lo importante dentro de un proceso de modelamiento es tener una buena familiaridad con los elementos que vas a modelar, como también con el entorno de trabajo que tienes que tener preparado. El 30 o hasta el 50% del tiempo del proceso de modelamiento de un proyecto no está enfocado o no está consumido directamente en la etapa propia del modelamiento. El 50% del tiempo que le toma a un modelador realizar su modelamiento está enfocado en el proceso de elaboración de estas plantillas o la preparación del modelo o la creación de familias o algunas otras herramientas que necesita para el modelamiento y la revisión misma del proyecto. Entonces, ustedes tener un grupo de plantillas con diferentes propósitos les va a ayudar a generar un mejor proceso de modelamiento. Acá tenemos una plantilla para modelar muros, una plantilla para modelar muros de drywall, una plantilla para lo que es el modelamiento de los tarrajeos, y así vamos a ir teniendo plantillas para documentación, plantillas lo que es para el modelamiento de cielo raso,
plantillas también para la revisión, que son plantillas para generar algunas nubes de revisión de algunas incompatibilidades, que va a ir teniendo lo que es el proyecto. Entonces, estas plantillas o este tipo de archivos locales integra una herramienta, ¿no? ¿Qué herramienta es la que está integrando, que he mostrado? Es un grupo de plantillas. ¿Ya? Esa es parte importante para tener un modelo con una información o con un grupo de herramientas para poder gestionar correctamente la información. Luego, a nivel de 3 dimensiones también existe, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una plantilla en 3 dimensiones de los tarrajeos. Entonces, ustedes visualmente pueden identificar los elementos que han sido tarrajeados, ¿no? Cada color que ustedes pueden visualizar de este pequeño modelo representa un tipo de tarrajeo. Todos son tarrajeos exteriores, por ejemplo, ¿no? Son tarrajeos exteriores, pero tienen un tipo de partida o tienen un tipo de información particular cada elemento. Ahora, los tarrajeos en vigas son diferentes, los tarrajeos en columnas son diferentes, los tarrajeos en falsos dinteles son diferentes. Entonces, esta plantilla de vista lo que permite es identificar que cada elemento ha sido modelado no solamente a nivel gráfico, sino a nivel no gráfico, con el dato correcto. Entonces, de esa manera también vamos a tener diferente tipo de lo que son plantillas para poder visualizar elementos que vamos a modelar, ¿no? Como por ejemplo el modelamiento de derrames, modelamiento de zócalos, de contrazócalos. Todos estos tipos de plantilla que tienen que ser integrados en un archivo local tienen ese propósito, de poder facilitar el proceso de modelamiento y la revisión del mismo modelo. Cuando uno hace un proceso de modelamiento particular o común, se podría también, bueno, no sabría eh, suponer, ¿no?, cuál es la forma de modelado común que tienen todos los profesionales que se dedican al modelamiento, pero cuando uno tiene un grupo de plantillas, el proceso de modelamiento es más lento. Usamos y desorganizamos mucho el tema de la información del proyecto. ¿Qué más es lo que tiene este archivo local? Porque al final es un archivo local, tiene todas las familias cargadas. Ahora, todos estos elementos que son las familias deben ser creadas al inicio del proyecto, antes del proceso de modelamiento. Entonces, hasta ahí ya tenemos, lo que hay que identificar son 3 tipos de componentes dentro de la herramienta del modelamiento que vamos a tener en cuenta: las plantillas, las familias y los mismos parámetros. Para nosotros poder hacer la gestión de todos estos elementos, vamos a necesitar tener un grupo de parámetros. Entonces, todos estos elementos ya tienen creados los parámetros. ¿Qué más es lo que deben tener? Deben tener los vínculos. Para el modelamiento de arquitectura, por lo menos de este módulo, o de claro, de estos elementos arquitectónicos de este módulo, vamos a vincular lo que es un elemento de estructuras. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta, pero vamos a una vista más, ya, esta vista, bueno, no tiene esta vista ya lo que es, vamos a ver su referenciación. ¿Dónde está su referenciación? Aquí está. Ya, entonces, estos elementos, o los elementos del proyecto, ahora vamos a quitar su caja de sección un momento. Ya, a ver, aquí tenemos, ¿no?, punto base, punto de reconocimiento. Aquí está, ¿no? Entonces, el módulo del archivo local lo que tiene también es referenciado, en este caso, lo que viene a ser el mismo proyecto. Todos los componentes que estoy listando es lo necesario que como modeladores deben tener antes de empezar un proceso de modelamiento de un proyecto. Toda esta información vamos a llamar lo que viene a ser las herramientas para la gestión del modelo. También lo podemos llamar o interpretar como aquellas herramientas que van a integrar la información del proyecto. Las familias integran la información gráfica de los elementos del proyecto, de un expediente técnico. Hay que entender que en un proyecto de público, por ejemplo, la información inicialmente que nosotros tenemos de cada uno de los elementos es incompatible.
La ubicación y dimensión de los vanos, por ejemplo, es dudosa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer antes de crear las familias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer un proceso de compatibilización inicial. Luego creamos la familia y cargamos la familia. ¿Qué es lo que también tenemos que hacer? Es para cada uno de los elementos. Entonces, tenemos familia, tenemos la referenciación, tenemos los parámetros, tenemos las plantillas, tenemos los vínculos. Son componentes propios antes del modelado que deben tener. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta también los criterios de modelado y las matrices de modelado. Las matrices de modelado son matrices como las que ven que son simples. ¿Qué es lo particular y qué es lo importante en esas matrices? Esas matrices describen el modelamiento de cada elemento en arquitectura. Pero lo importante o lo más relevante no solamente es saber cómo se modela cada elemento. Lo más importante viene a ser lo que está aquí en la parte inferior, que es una pequeña matriz de cada elemento que nos indica cómo nosotros debemos llenar los datos de cada uno de los parámetros que hemos creado en cada elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos esta ventana. Esta ventana tiene un grupo de parámetros que se han creado. Para nosotros, la forma de saber cómo llenar los parámetros, porque alguien podría, o algún modelador, no es algo que, es algo muy particular de cada proyecto, es la forma de llenado de cada uno de los parámetros. Entonces, el modelador, para no equivocarse, no generar o no llenar los datos con mayúscula, minúscula o escribir de manera incorrecta, lo que va a hacer es guiarse de esta matriz para poder tener claro cómo se llena cada uno de los elementos dentro del modelo. Ya, eso viene a ser, o ese es el propósito y el uso de la matriz de modelamiento. Luego vamos a tener también lo que viene a ser los criterios de modelamiento. Para los criterios de modelamiento, esto es lo que podrían conocer ustedes como un guía, un manual de modelamiento, ¿no? Entonces, estos criterios de modelamiento son un grupo de criterios técnicos constructivos que deben tener los modeladores para poder darle un nivel de detalle al proceso de modelamiento dentro de la especialidad de arquitectura. Todos estos componentes es lo que hace un buen modelo BIM, o en este caso, un buen grupo de herramientas de modelamiento para propósitos de la gestión del proyecto. Todo lo que yo estoy mencionando y estoy listando son herramientas de modelado y gestión del modelo que vamos a usar en una etapa de desarrollo. Lo que acabo de proyectar solamente es de la especialidad de arquitectura, ¿no? Ahora, se entiende que vamos a hacer lo mismo para lo que es estructura y todo lo que son las instalaciones. Vamos a crear plantillas de modelado para modelar las tuberías, para modelar los ductos, para modelar los elementos. Entonces, la etapa de desarrollo lo que busca es hacer una configuración o una preparación de las herramientas para la gestión del modelo. Y también un aspecto importante de todo esto es la estandarización. La estandarización en esta etapa de desarrollo es muy importante. Cuando hablo de estandarización me refiero a que todas estas herramientas de modelado, coordinación y gestión deben deben poder ser transferidas a más de un tipo de proyecto, ya que si uno personaliza mucho un grupo de herramientas de modelado, coordinación y gestión, hay que comprender que si uno personaliza mucho este tipo de herramientas, es cada vez más difícil poder todo lo que he hecho para este proyecto, todas estas herramientas de modelado, usarlo para otro. Entonces, el proceso de estandarización de estas herramientas también va a ser un factor clave dentro de la etapa de desarrollo BIM. Ahora, ¿qué más vamos a ver en la etapa de desarrollo BIM? En la etapa de desarrollo BIM, nosotros vamos a configurar los archivos locales. Todos estos archivos o todas estas interacciones que he mencionado es la forma en la cual cada uno de ustedes va a preparar el modelo. Todas las herramientas que he mencionado son herramientas para preparar un modelo. Ahora, esas herramientas para preparar un modelo tienen que tener características particulares. En todas las interacciones que vamos a tener en la etapa de desarrollo para la generación del modelo, tenemos requerimientos específicos de cada archivo local, ¿no? Acá hay un requerimiento del archivo local para este tipo de caso. Luego tenemos para este tipo de caso otro requerimiento más específico para los archivos locales de instalaciones. Y luego para el tema de elementos de confinamiento y vanos, compatibilización, tenemos también requerimientos específicos de los archivos locales de arquitectura y de estructura. Y luego también para el proceso de modelamiento de instalaciones en pisos y muros y techos,
También tenemos requerimientos específicos de los archivos locales de instalaciones como arquitectura e instalaciones para este proceso, esta interacción. Y lo mismo para instalaciones sobre el cielo raso, ¿ya? Para lo que es archivos locales. Todo lo que he proyectado viene a ser las herramientas. Ahora, la personalización de estas herramientas o la estandarización de estas herramientas depende de los requerimientos. Si algún tipo de modelo demanda un tipo de configuración particular, aquí se describe. Y ustedes, como equipo de modeladores y coordinadores, en este caso, sobre todo coordinadores, deben tener la capacidad de poder desarrollar esas herramientas, como también comprenderlas y saber cómo usarlas en un proyecto. Ahora, ¿qué más vamos a ver en la parte de desarrollo? En la parte de desarrollo también vamos a preparar el modelo BIM para hacer procesos de compatibilización, porque una cosa es modelar el proyecto y usar el modelo y el procedimiento de modelamiento, y otra cosa es usar el modelo para instancias de compatibilización. Ahora, les voy a explicar cómo preparar el modelo para hacer un proceso de compatibilización, con algunos ejemplos dentro de los casos prácticos. Por ejemplo, liberación de vanos, zonas de confinamiento, liberación de instalaciones en pisos, muros y techos, que son los ejemplos que voy a explicar, liberación de instalaciones en sótanos y sobre el cielo raso. Nosotros, como proyecto, como empresa, en este caso nosotros creamos archivos llamados archivos de coordinación. Los procesos de compatibilización o alguno de los procesos de compatibilización, donde nosotros requerimos integrar más de un archivo local, lo realizamos dentro de un archivo de coordinación llamado máster de pisos o máster de módulo. Voy a mostrar, voy a proyectar un tipo de archivo. A ver, por ejemplo este. Ok, pero antes quiero mostrarles algo. Este es el ejemplo que les voy a explicar para poder explicarles que también existen archivos locales y archivos de coordinación. Y este último tiene un tipo de archivo de coordinación que se llama archivo de máster de módulo o máster de piso. Este archivo máster de piso de módulo tiene una función de poder hacer un proceso de compatibilización. ¿Cómo? Les explico. El modelo o el proyecto, en este caso, ha sido modelado por niveles. ¿No? Tenemos sanitarias, contra incendio, así como 7, 8 especialidades y como 10 archivos, ¿no? Archivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá hay 3, en estructura se divide en 3. La división ya es un criterio propio de algunos factores, pero acá hay 6, 7, 8, 9, 10. 10 archivos, vamos a vincularlo en un solo archivo, ¿no? Como este, por ejemplo. Aquí hay 10 especialidades. Estas 10 especialidades vamos a ir analizando su proceso de compatibilización por zonas. ¿Ya? Zona 1, zona 4, zona 7 zonas. Y cada una de las zonas vamos a analizarlo en formatos como este, ¿no? Formatos donde vamos a evaluar la reubicación de cada una de las instalaciones. Como por ejemplo, este es un formato. Este formato es un formato en el cual nosotros hemos juntado todas las especialidades de un solo ambiente. Y es lo que quería proyectar. Ahora sí. Por ejemplo, este pequeño formato simple es parte de una de las vistas del archivo de coordinación o el archivo máster de pisos. ¿Por qué llamamos máster de pisos? Porque en este modelo, en este archivo, está integrado todas las especialidades pertenecientes a un nivel o a un piso. Eso es cuando el proyecto lo dividimos por pisos. Pero cuando lo dividimos por módulos, este archivo se llama máster de módulos. Y entonces este archivo de máster de módulos lo usamos para integrar las especialidades y hacer un proceso de coordinación. Lo que ustedes están viendo aquí son algunas salidas. Claro, se ve en 2D y puede parecer que es CAD, ¿no? Pero son elementos que han sido modelados dentro del proyecto. A ver, vamos a... Acá, primero vamos a ver los vínculos, ¿no? Dentro de este archivo tenemos vinculados estructuras, instalaciones eléctricas, mecánicas, sanitarias, comunicaciones, y cada uno de los archivos que están dentro de... A ver, vamos a centrar la vista un momento. Y acá está, ¿no? Nosotros tenemos elementos, por ejemplo, estos son los elementos de agua contra incendio, ¿no? También tenemos los elementos que son instalaciones mecánicas, también elementos que son en el tema de comunicaciones. Por ejemplo, este elemento particularmente es una caja, ¿no? De paso, un detector de humo,
este otro elemento que vamos a tratar de seleccionar. A ver, vamos a ver. Como son vínculos, la selección es en conjunto, pero acá tenemos un rociador, acá tenemos un extractor. Entonces tenemos un grupo de salidas que al momento de nosotros juntarlo dentro de un ambiente, una zona, y también todo lo que ven aquí son la ubicación de las baldosas. Como había comentado inicialmente en mi ejemplo, nosotros juntamos todas estas especialidades. La ubicación no es una ubicación idónea para el proceso constructivo. Entonces, analizando zona por zona, vamos a hacer un proceso de compatibilización, ¿no? Reubicando. Entonces, obviamente, para la reubicación de estos elementos, vamos a necesitar la participación no solamente de los especialistas en instalaciones, sino también vamos a necesitar el conocimiento del mismo arquitecto para poder eh, hacer una buena integración de todas las instalaciones, la funcionalidad dentro de los ambientes. Y vamos a generar todo este replanteo en una vista en blanco. Mejor vamos a hacer la reubicación. Se entiende que para este proceso lo primero que tenemos que hacer viene a ser el correcto modelamiento o ubicación de las baldosas. En algunos proyectos nos van a dar planos de baldosas para poder distribuir correctamente cada una de las baldosas o todo el cielo raso. Pero algunos tipos de proyecto no nos van a dar esta información, este análisis o esta ubicación de baldosas se va a hacer con el contratista o se va a hacer su contratista, perdón, o con el arquitecto. Entonces, el tipo de archivo que se llama archivos de coordinación tienen ese tipo de vistas y de configuraciones. ¿Por qué lo hacemos en un archivo de coordinación? Porque estamos realizando un proceso de modelamiento en diferentes archivos locales. Y no podemos usar un archivo local para hacer este proceso de compatibilización. Por eso usamos otro tipo de archivo que se llama un archivo máster de pisos o archivo de coordinación, específicamente máster de piso, máster de módulo. Lo mismo vamos a hacer para poder analizar las instalaciones sobre el cielo raso, como para poder hacer un proceso de compatibilización de lo que son los elementos de los vanos, ¿no? La correcta integración de los vanos como ventanas con los elementos de confinamiento. Hay que entender que los elementos de confinamiento se modelan en estructuras y los elementos en este caso, de ventanas, puertas, se modelan en arquitectura. Como en cada una de las especialidades trabaja un diferente profesional, la ideal es que estos profesionales trabajen de manera sincronizada, trabajen de manera integrada, ¿no? De tal manera que la precisión del modelamiento sea el correcto, porque hay que respetar las juntas, los derrames, dentro del proceso de modelamiento de los vanos con los elementos de confinamiento. Entonces, todo este proceso se realiza tanto en archivos locales, si es modelado, pero como compatibilización se realiza en archivos máster de pisos o de módulos. Luego también tenemos otro tipo de archivos que se llama el control BIM, que son máster de especialidad. Explico. Este es un segundo tipo de un archivo de coordinación. A ver, voy cerrando algunas ventanas que tengo abierto, porque he abierto varios modelos y probablemente no me va a alcanzar porque están en otra versión, tengo que abrirlas. Me falta abrir el archivo master de Mac. Si lo puedo abrir ahora, les muestro también el archivo master de Mac. Que en una sesión, me acuerdo, hace un poco más de un mes, les expliqué y les mostré a algunos que participaban en mi sesión el tema del archivo master de Mac. Y a ver, voy a cerrar los archivos que ya he mostrado para abrir uno nuevo. Ya, a ver, que se vaya abriendo. Ya listo. El segundo tipo de archivo que vamos a usar para un proceso de coordinación y de control viene a llamarse archivo máster de especialidad. ¿Por qué máster de especialidad? Porque vamos a integrar ya no en un nivel todas las especialidades, sino vamos a ver, acá hay una imagen representativa que es que es esta matriz. Les voy a explicar lo siguiente. Aquí tenemos los archivos locales de estructuras. Cada módulo se ha modelado en un archivo local diferente. Igual en arquitectura, igual en instalaciones. Acá hay un resumen. Se entiende que se ha modelado cada especialidad de un módulo en un solo archivo. Si nosotros buscamos integrar, por ejemplo, todo lo que es estructuras,
en un solo archivo, se llama máster de especialidad. Lo mismo, si buscamos integrar instalaciones en un solo archivo, se llama máster de especialidad de instalaciones. Ahora, ¿para qué nos sirve el archivo máster de especialidad? Es para hacer un proceso de control y también de creación de entregables. Explico. ¿Qué tipo de controles podemos hacer a un modelo BIM? Los tipos de controles tienen que ver con ver la calidad del modelo BIM. Voy a proyectar pero antes voy a tratar de abrir el otro archivo. A ver un momento. Aunque, bueno, mejor avanzo. A ver, aquí está. Aquí está el otro tipo de archivo, que es un archivo de control. ¿Por qué se llama archivo de control? ¿Qué función tiene? ¿Y por qué nosotros como empresa lo creamos, lo usamos? Primero, este tipo de archivo pertenece al proyecto Espilario que mencionaba. Ahora, nosotros hacemos diferentes tipos de controles, ¿no? Control de redes, control de diámetros. Hay diferentes tipos de controles según el tipo de especialidad o subespecialidad. Control de diámetros, control de redes, control de tuberías. Ahora, este tipo de controles es para nosotros asegurarnos que el modelador ha ingresado correctamente los datos de cada uno de los elementos del modelo. Por ejemplo, esta vista, me voy a acercar un poco, que ven, comprende diferentes tipos de diámetros de cada uno de los elementos del modelo. ¿Qué pasaría si nosotros, como equipo, o mejor dicho, los modeladores, como parte del equipo de trabajo, al momento de realizar un proceso de modelamiento a nivel gráfico y sobre todo a nivel de datos, que es a nivel no gráfico, eh, termina realizando o asignando mal un diámetro? Se entiende que el modelador o el coordinador no va a poder identificar rápidamente dónde se ha equivocado el modelador. Entonces, para eso nosotros creamos vistas o plantillas donde, como ustedes pueden ver, asigna un color diferente a cada tipo de diámetro del modelo. Entonces, la revisión del coordinador va a ser una revisión más visual. ¿Y por qué creamos un archivo para esto? Para todo el proyecto en sí. Lo creamos porque no es idóneo y no es ideal estar revisando uno por uno, ¿no? Cada archivo, tenemos un proyecto de 20 archivos locales, 30 archivos locales, o ya menos, ¿no? 10 archivos locales, y el coordinador no puede estar revisando cada uno. Mejor integra los 10 en un archivo de control, en un archivo máster de especialidad, le aplica una plantilla de control y empieza a revisar diferentes tipos de aspectos del modelamiento, ¿no? Como las redes, las tuberías, los diámetros. Entonces, el tipo de archivo máster de especialidad se encarga de poder hacer un control del modelo BIM. Vamos a hacer control de partidas, control de acero, depende del tipo de especialidad. Por ejemplo, en arquitectura y en estructura hacemos control de partidas. En arquitectura hacemos control de acero. El control de acero viene a ser para identificar que sea modelado con los diámetros correctos. Se entiende que el coordinador es un profesional que comprende tanto el proyecto como comprende el modelo. Así que estudia el proyecto y en base a la comprensión y entendimiento del proyecto, revisa lo que es el modelo. El modelador, en cambio, tiene que estar viendo parte por parte del proyecto para ir modelando. Es por eso que el coordinador es un profesional técnico también, que va a manejar técnicamente la especialidad. Se hace la revisión de acero, se hace la revisión de diámetros, se hace la revisión de niveles, se hace la revisión de metrados o de control de metrados. Ahora, otro aspecto importante también del máster de especialidad es que el máster de especialidad en algunos proyectos, en algunos casos, también actúa como eh, para crear metrados, como para crear también documentación, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros en este máster de especialidad vamos a tener no solamente las vistas, sino también las tablas de planificación, ¿no? Las cantidades de cada uno de los elementos, como también vamos a tener los planos. Aquí hay un plano, el vínculo ¿ya? El vínculo no se ha actualizado, ¿no? Lo he abierto en otra versión y no se ha actualizado, pero como pueden ver, aquí se integra lo que es una documentación de todo el proyecto. Algo importante que deben tener en cuenta de los archivos de coordinación es lo siguiente. Primero, es sobreentendido para todos los que ya conocen el modelamiento y los que no conocen les explico el criterio. Nosotros no podemos generar un modelo con un archivo único.
Por ejemplo, este proyecto, a pesar que no es un proyecto muy grande, vamos a modelar diferentes tipos de elementos. Vamos a modelar estructura, arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas. En el tema de arquitectura vamos a modelar derrames, vamos a modelar puntas, vamos a ver tarrajeos, zócalo contra zócalo, a nivel de estructuras modelar el acero. Y todos estos elementos son elementos que van a ser pesados al modelo. Y además, un proyecto no se puede modelar solamente un archivo, no solamente por el peso, sino también por el flujo de trabajo. En ese mismo archivo vamos a solicitar metrados, vamos a solicitar documentación, y al final el archivo, o un solo archivo en Revit, genera un cuello de botella. Y el cuello de botella es que el modelo BIM no va a tener capacidad de respuesta de edición o de actualización. Quieres actualizar algo y otro modelador del proyecto también quiere actualizar algo en la obra, simultáneamente, mediante la nube, pueden entrar sincronizadamente al modelo. Pero este ingreso sincronizado al modelo es deficiente todavía por el mismo Internet, por el peso del archivo, por las mismas plataformas. Los modeladores, al entrar simultáneamente, generan errores en el modelo. Entonces, ese proceso de generar un solo archivo y modelar todo no es un proceso viable. No conozco algún proyecto donde se ha realizado, a menos que sea un proyecto pues pequeño, ¿no? Ahí de una casa pequeña, 2, 3 pisos, podría, salvo ese caso. Pero los proyectos, casos prácticos de ejecución públicos o privados, no conozco algún proyecto donde se ha realizado solo un solo archivo. Claro, algunos podrían ver la particularidad de nuestro proceso de modelado, que nosotros subdividimos en muchas partes un archivo. Eso puede ser cuestionable, puede ser discutible. Dentro del proceso de entrenamiento ya nosotros explicaremos los criterios, pros y contras de poder hacer este proceso de modelamiento. Pero lo que quiero dejar claro es que todo este proceso de modelamiento que ustedes pueden entender en un proyecto se realiza en diferentes tipos de archivos. ¿Saben cuál es el problema cuando luego se realiza en, no hablemos en varios archivos, sino, por ejemplo, en cada especialidad, estructura, arquitectura, sanitaria, eléctrica, mecánicas, comunicación? 5 o 6 archivos, un archivo por especialidad, que es lo más común. Es lo más común que siguen los proyectos. Algunos lo dividen, ya cuando es un proyecto muy grande, ya sí lo subdividen por subespecialidades o lo dividen por niveles supermódulos. Ahora, el problema que tienen es gestionar toda la información. Para eso, necesariamente, lo que tenemos que hacer es crear archivos de coordinación. Y nosotros, en la creación de nuestros archivos de coordinación, hemos clasificado en tipos de archivos de coordinación, ¿no? Un archivo de coordinación de compatibilización, que se va a llamar máster de pisos o módulos, y otro archivo de control, que se va a llamar máster de especialidad. ¿Ok? Entonces, en la etapa de desarrollo, que nosotros vamos a empezar este proceso práctico del entrenamiento, nosotros lo que vamos a usar van a ser estas interacciones y estos modelos para generar estos centrales de desarrollo. Vamos a generar plantillas, ¿no? Matriz de plantillas, creación de plantillas, plantillas de modelado, de control, de revisión, de vinculación y de coordinación. Parámetros, familias, modelado y vínculos y archivos. Los entregables que vamos a solicitar a todos los que están dentro de ese entrenamiento en la etapa de desarrollo, ya que tenemos 2 etapas. La etapa de desarrollo BIM y la etapa de casos prácticos BIM. La etapa de desarrollo BIM es la que he mostrado en este momento, que comprende la creación de estas herramientas, de la gestión y modelado del proyecto BIM. ¿Cómo vamos a impartirles este conocimiento bajo estas sesiones? Vamos a empezar ya el próximo viernes con este grupo de sesiones. Aquí está dividido por entregable 1, entregable 2, entregable 3. Aunque estos tipos de entregables dependen del tipo de ruta de entrenamiento que tengan. Ya, eso les explico al final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener este tipo de... Este es un temario, básicamente, ¿no? El temario, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar primero diseñando la información gráfica y no gráfica, que va a ser referenciando, creando matriz de archivos, matriz de familias, matriz de parámetros, matriz de modelado y la presentación de las matrices de plantillas. ¿Ya? Entonces, todos estos aspectos son importantes para empezar el diseño de la información gráfica y no gráfica. Yo les he mostrado la información, o parte de la información, en el mismo Revit, ¿no? Los parámetros, las plantillas, pero antes de llegar a esta instancia de la creación de los archivos, hay que trabajar dentro de organizar toda esta información en un grupo de matriz. Luego está la creación de archivo local, ¿no?
la creación de archivo local hay que ver el nodo de proyectos, actualizar y cargar familias, creación de plantillas, ¿no? Creación de listas vinculadas, listas de modelado. Luego vamos a pasar a un punto 3, que es creación de archivos locales y creación de archivos de coordinación. Acá vamos a ver la creación de máster de especialidad y máster de módulos y máster de máster también. También vamos a ver la actualización de las matrices de diseño y estandarización. Todas estas sesiones van a darse en el mes de marzo. Ya vamos a empezar ya el 1 de marzo con este grupo de sesiones, ya para todos los que se van a unir a esta ruta de aprendizaje. Hasta aquí. Hasta aquí lo que les he compartido viene a ser la etapa de desarrollo BIM. Y la etapa de desarrollo BIM se va a realizar con dos tipos de proyectos. El proyecto de oficinas, ambos proyectos públicos, ¿no? El proyecto de oficinas, ¿ya? Y el proyecto hospitalario. Ambos son proyectos públicos y nos van a servir. Parte de los archivos que les vamos a proporcionar son los que he mostrado aquí. Y nos van a servir estos archivos para hacer la etapa de desarrollo. Recordar qué es la etapa de desarrollo. La etapa de desarrollo nos va a servir para crear las herramientas de modelado y de gestión del modelo BIM para las interacciones. He mencionado ya qué es la etapa de desarrollo. Algo que no he mencionado es que se les va a asignar a los que van a entrar a la formación de coordinadores, se les va a asignar entre uno, dos, entre estos tres, entre estos cuatro, que se encargan de hacer una interacción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en las sesiones, que inicialmente voy a empezar yo impartiéndolo, voy a empezar explicándoles ese tipo de casos, cómo se generan las herramientas, archivos locales, los parámetros, las familias y todo respecto a la etapa de liberación de cimentación sistemas enterrados. Lo voy a explicar paso a paso para poder crear todas las herramientas de modelaje y gestión. Y los coordinadores, que son profesionales, que ya se entiende que tienen conocimiento en el modelado, aunque hay cierta diferencia, y eso les explico al final. Hay tipo de coordinadores técnicos y coordinadores BIM. Mejor dicho, tenemos dos tipos de ruta de formación de coordinadores. Para aquel coordinador o aquel profesional que está entrando al entrenamiento y quiere particularmente al término del entrenamiento dedicarse a ser un coordinador BIM, este profesional específicamente va a necesitar, se les va a delegar, mejor dicho, ¿no? La otra semana ya se les delega a todos, que van a tener uno de estos casos, ¿ya? Con alguno de estos modelos. Entonces yo voy a explicar este caso y ellos van a hacer los otros casos. Se entiende que para que puedan hacer, voy a hacer sesiones adicionales. Las sesiones son los días viernes y los días sábados. El día viernes es de 7 a 9 y el día sábado es de 6 a 8. Aparte de estas dos sesiones, voy a hacer una sesión adicional para poder darles un soporte a todos los que están en el entrenamiento, específicamente ya no como clase, sino para todas las dudas que tengan en el proceso de elaborar sus herramientas de gestión y modelamiento. ¿Por qué es importante para nosotros empezar el desarrollo formativo en esta etapa? Es importante porque aquí se ven los criterios, aquí se ven los propósitos del modelado, se ven los criterios del modelado, se ven los criterios de la gestión de la información del modelado y de la gestión de la información del proyecto. A nivel de, si uno entiende para qué quiere el modelo, va a saber qué tipo de controles hacerle al modelo. Control de diámetro, control de tubería, control de redes, control de acero, control de partidas, control de niveles. Entonces, son diferentes tipos de controles que están basados en entender cuál es la calidad del modelo BIM y cuál es el entregable del modelo BIM. De la misma manera, el entender los procesos de compatibilidad son importantes. Hacer compatibilización de cielo raso, de elementos de confinamiento y vanos, sobre el cielo raso, de instalaciones en los sótanos y otro tipo de proceso de compatibilidad, pero con el modelo BIM. Entonces, como criterio técnico no es complejo. Todos somos parte profesionales del sector de la ingeniería, arquitectura y construcción, y el proceso de compatibilización es parte muy importante del desarrollo de los proyectos. Entonces, este desarrollo formativo inicial lo que busca es afianzar un tema de criterios de los coordinadores en la creación y gestión de las herramientas, como en la validación de estas mismas herramientas, como en los objetivos del proyecto. Ahora hablemos de los modeladores.
Los modeladores son profesionales que no se les va a brindar, obviamente pueden entrar a la sesión de coordinación, pueden querer aprender más, es libre el acceso como parte de su plan del entrenamiento, pero si ya hablamos del tipo de entregable que deben tener los modeladores van a hacer el mismo caso que yo voy a hacer sesión a sesión. Mejor dicho, muestro en 2, 4 horas a la semana los procesos de trabajo que se van a seguir para crear estas herramientas de trabajo, aparte de las sesiones de reforzamiento, y lo que van a hacer los modeladores es seguir los mismos procesos que yo voy a hacer, con ciertas variaciones. El 80% es lo mismo, tienen que seguir los mismos pasos que yo hago en cada sesión en vivo que se graba y luego se les pasa, con ciertas variaciones. ¿Eso qué les va a ayudar a los modeladores? Les va a ayudar que los modeladores entienden que son profesionales que tienen un conocimiento básico de modelamiento o ningún conocimiento en el manejo del programa. Entonces, estos profesionales, al momento de seguir los procesos, crear las herramientas o las mismas herramientas que yo explico en las sesiones, les va a ayudar a tener mayor familiaridad con el programa, entender mejor los propósitos y usos de las herramientas del modelado, porque esos profesionales que son modeladores van a necesitar aplicar estas herramientas dentro del proceso de modelamiento. Entonces, esto vendría a ser los objetivos que nosotros vamos a seguir para formar modeladores y coordinadores. ¿Bien? Y todo esto va a ser explicado con esos dos casos públicos, la etapa de desarrollo. Ahora vamos a hablar del caso práctico, la etapa de caso práctico. Una vez que nosotros hemos creado las herramientas para el modelado, la gestión y la coordinación del proyecto, que viene a ser mediante los casos prácticos, todas estas herramientas, y luego vamos a integrarlo, ¿no? Como he mostrado en mi presentación, en un archivo local a nivel de referenciación, familias, parámetros, plantillas, y luego también vamos a tener los vínculos, los criterios de modelado y matriz de modelado, luego de entender cómo se integra ese en archivos de modelamiento y archivos de coordinación, o archivos locales y archivos de coordinación. Todas estas herramientas vamos a usarlo en el caso práctico. Ahora acá viene un aspecto importante de estandarización. ¿Cómo usamos plantillas, familias, referenciación, criterios de modelado y más de un proyecto público a casos, proyectos privados? Ahí viene un tema de estandarización. Por eso el último entregable o la última sesión que vamos a hacer en esta etapa de desarrollo viene a ser un tema de actualización de matrices, de diseño y estandarización, que es enseñarles cómo usar estas mismas herramientas en otros proyectos. Obviamente, siempre y cuando hayan sabido cómo estandarizarlas. Esto ya es parte del proceso del entrenamiento mismo. Ahora sí, cómo aplicar todo este conocimiento en casos prácticos.